Bueno, muy buenos días muchachos, bienvenidos a este espacio. Hace ya varios meses tenía pendiente dentro de mis actividades, dentro del cronograma planeado del área, realizar este conversatorio. Más o menos por allá en junio, tuve que postergarlo por cuestiones particulares, familiares, pero tenía ahí en remojo presentar estos documentales sobre la obra 100 años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez. ¿Y por qué presentarlos? Primero, porque hubo un gran trabajo de parte de los estudiantes, porque me divertí viendo cada uno de esos documentales. Segundo, porque noté en el trabajo de ellos también igualmente gozo, placer y conocimiento de lo que lograron. Y tercero, porque hay una pregunta que siempre sale a la vista. ¿Hay que leer 100 años de soledad? ¿Es una obligación leerla? Si pensamos desde el punto de vista de que es una obra novel, a nivel de literatura, a nivel de compromiso literario, podríamos decir que sí, es una obligación. Sin embargo, cuando hemos hablado con algunas personas cuando hemos hablado, nos hemos encontrado con profesores, en el caso mío que en algunas ocasiones me he enfrentado a profesores o me he encontrado con profesores con los cuales he tenido clase, me dicen es que ningún libro es obligatorio leer, solamente que ellos se hacen presentes en nuestro camino y cumplen ya una labor de acuerdo a la historia o de acuerdo al momento en que vivimos. Entonces, ¿por qué leer 100 años de soledad? No porque sea una obra novel, no, para nada. No porque sea nuestro único Nobel y porque pertenezca a Gabriel García Márquez. No porque pertenezca al creador del realismo mágico, no. Sino porque toca temas que aún son vigentes. Y eso es lo que mantiene la obra viva. Hay 3 temas que quiero trabajar en estos momentos que son vitales para hablar de 100 años de soledad. El primero de ellos será el amor. Y el amor es un tema que no solamente ha abordado Gabriel García Márquez, sino que lo ha hecho la historia de la humanidad desde sus principios, desde sus primeros pasos. Lo ha hecho desde diferentes épocas. Y Gabriel García Márquez nunca lo dejó de lado. No vamos a hablar del amor en toda la novela, no. Vamos a hablar del amor en 2 personajes que se convirtieron en insignia para la obra, que fueron o que son Meme y Mauricio Babilonia. 2 personajes de los cuales se compuso de hecho una canción que suena mucho o ha sonado en las emisoras y que se ha cantado. Un segundo tema que abordaremos será la muerte. La muerte, vuelvo y repito, tampoco será de toda la obra porque es un tema muy amplio, pero sí la muerte desde cómo la representa un personaje muy importante en la novela que se llama Amaranta, un personaje que decide cuándo morir o que la muerte la visita para decirle pronto llegará la muerte. Y finalmente, el tema que vamos a abordar será la masacre de las bananeras, un tema que es lo que quizás le daría más vigencia a esta obra y que de hecho, desde el punto de vista que la trabajamos en el grado 11, sería como hablar un poco atrevidamente, yo lo hice muy atrevidamente, con mucho atrevimiento, hablar de los medios de comunicación, porque la obra 100 años de soledad cuenta una historia que algunos se han atrevido a decir nunca existió, que es parte de la ficción de Colombia, y que de hecho la misma obra cuenta cómo a partir de una mentira convertida en verdad, una mentira convertida en verdad, terminó siendo una verdad aceptada y fue decir que nunca pasó nada. Como lo menciona el lingüista Noam Chomsky en sus 10 tácticas de manipulación mediática, cuando una mentira se vuelve verdad, se convierte en una verdad aceptada. Es una de esas tácticas de manipulación mediática. Entonces esos 3 temas serán los que abordaremos aquí. Y repito que va a ser muy divertido, porque va a ser desde la óptica de los muchachos de 11. Todos vamos a conocer entonces la obra y quiero que la conozcamos y participemos. Entonces, muy
muy afectuosamente, en un primer momento, invito a los compañeros Isabel Aguirales, Sebastián Cuello, Paula Montaña. Bueno, yo sé que Paula no está, pero Paula hace parte del equipo, ¿cierto? Vamos a ver en primer momento un documental que ellos realizaron sobre este primer momento que acabamos de mencionar, y fue el amor, o es el amor, entre Mauricio Babilonia y Meme. Pero antes de empezar, quiero comenzar leyendo un fragmentico que nos cuenta algo sobre Mauricio Babilonia. Dice así, extraído de la obra 100 años de soledad, cuenta: se llamaba Mauricio Babilonia, había nacido y crecido en Macondo, y era aprendiz de mecánico en los talleres de la compañía bananera. Meme lo había conocido por casualidad, una tarde en que fue con Patricia Brown a buscar el automóvil para dar un paseo por las plantaciones. Como el chofer estaba enfermo, lo encargaron a él de conducirlas, y Meme pudo al fin satisfacer su deseo de sentarse junto al volante para observar de cerca el sistema de manejo. Al contrario del chofer titular, Mauricio Babilonia le hizo una demostración práctica. Eso fue por la época en que Meme empezó a frecuentar la casa del señor Brown, y todavía se consideraba indigno de damas el conducir un automóvil. Así que se conformó con la información teórica y no volvió a ver a Mauricio Babilonia en varios meses. Así se conocieron en un taller, pero fue un amor a primera vista y que marcó esta historia. Entonces, con este pequeño fragmento de introducción, vamos a ver un documental, repito, un mini documental, porque no vamos a ver un documental súper grande, sino un documental de aproximadamente 3 minutos, elaborado por Isabel Aguirales, el estudiante Sebastián Cuello y Paula Montaña, y es el siguiente. Solamente en los momentos en que damos los documentales, sería preciso apagar cámaras como para agilizar la conexión. De resto, al finalizar cada video, volvemos a conectar las cámaras, por favor. Sabía que se arreglaba más temprano que de costumbre, que no tenía un instante de sosiego mientras esperaba la hora de salir a la calle, que pasaba noches enteras dando vueltas en la cama en el dormitorio contiguo, y que la atormentaba el revoloteo de una mariposa. Y entonces llegó una lluvia que empapaba mi cuerpo y sentía perder mi belleza. Pero aquella mariposa amarilla vino y me salvó. Me sentía triste y sola, pero ella fue mi compañía, ella fue mi alegría. Pero la mariposa amarilla un día voló y nunca volvió. Nunca me volví a sentir sola, y con el tiempo pude entender que yo cambié y no volvería a ser lo que algún día pude llegar a ser. No le permitió siquiera pasar de la puerta, que un momento después tuvo que cerrar porque la casa estaba llena de mariposas amarillas. Cada vez que avanzaba dejaba una mariposa en el lugar, pero una nueva nacía.
hacen parte de mí y no las puedo dejar. Ellas necesitan de mí. ¿Qué podría pasar con ellas si llegara yo a faltar? ¿Sería la compañía de alguien más o se irían conmigo a otro lugar? Había pasado mucho tiempo cuando ve la última mariposa amarilla, destrozándose las aspas del ventilador, y admitió como una verdad irremediable que Mauricio Babilonia había muerto. ¿Por qué esperar algo de mí? ¿Por qué siquiera pensar una versión de mí? Quieres encerrarme como una mariposa, incluso sabiendo que tenemos una vida fugaz. ¿Por qué no me dejas volar? ¿Por qué me quieres montar? Y hoy sigo viviendo, pensando cada día en que soy una hermosa mariposa amarilla, que vuela alto en el cielo, pero nada me derrumba. Antes de darle la palabra a los compañeros quienes han de realizar este documental, quiero leer un fragmento más del libro, y es donde nos hablan precisamente de la presencia de unos pequeños diminutos objetos voladores llamadas mariposas amarillas. Fue entonces cuando cayó en la cuenta de las mariposas amarillas que precedían las apariciones de Mauricio Babilonia. Las había visto antes, sobre todo en el taller de mecánica, y yo había pensado que estaban fascinadas con el olor de la pintura. Alguna vez las había sentido revoloteando sobre su cabeza en la penumbra del cine, pero cuando Mauricio Babilonia empezó a perseguirla, como un espectro que solo ella identificaba en la multitud, comprendió que las mariposas tenían algo que ver con él. Mauricio Babilonia estaba siempre en el público de los conciertos, en el cine, en la misa mayor, y ella no necesitaba verlo para descubrirlo, porque se lo indicaban las mariposas amarillas. Una vez Aureliano II se impacientó tanto con el sofocante aleteo, que ella sintió el impulso de confiarle su secreto, como se lo había prometido, pero el instinto le indicó que esta vez él no iba a reír como de costumbre. Bueno, esto es un elemento muy mágico en esta obra de Gabriel García Márquez, ¿cierto? Pero a mí lo que me gusta mucho del documental que acabamos de ver es que no es contarnos la historia de las mariposas amarillas, ni de Mauricio Babilonia, ni de Meme, sino de lo que causó en los personajes de este documental haber leído este pasaje de la obra. Isabela, Cuello, háblenos por favor entonces de lo que lograron con este documental. Empecemos por lo que les comenté inicialmente. ¿Cómo lograron este documental? ¿Cómo lo construyeron? Bueno, nosotros después de hacer la investigación como de todos los detalles que habíamos leído en el libro, empezamos como a notar algo muy bonito en esas mariposas, que la verdad no salieron muchas veces en el libro, pero sí se volvieron muy importantes incluso para el escritor, porque se volvieron como el símbolo de Gabriel García Márquez. Entonces, pues todos nuestros compañeros iban a hablar como del amor entre Meme y Mauricio Babilonia, pero nosotros queríamos capturar como eso como lo que lo hizo empezar. Por eso nos enfocamos en las mariposas amarillas. Aparte de que empezamos a investigar y son animales que pueden volar, pero pues nadie obviamente los puede montar. Entonces es como un detalle muy bonito como de libertad. Y a pesar de que son tan pequeñas y delicadas en cierto modo, son muy fuertes como con todo lo que brinda el mundo. Entonces, nosotros por eso nos fijamos en ellas, quisimos también hacerlas que fueran nuestro símbolo, y es un símbolo de compañía porque ahí siempre estaban presentes cuando estos dos personajes se unían como en esa aventura de amor. Entonces por eso pues partimos como de ese punto. Muy bien, Isa. Cuando tú me presentaste el documental, o de hecho en los preámbulos a la entrega, hubo algo muy particular y tú me dijiste, es que me gustaría hablar, pero desde lo que yo sentí sobre cómo vivimos los personajes, porque es que nos pareció una cosa muy bonita el cómo se cuenta la historia y cómo se convierte en un símbolo esas mariposas amarillas.
De la segunda pregunta, y quisiera que me respondieran también Cuello, por favor, ¿qué despertó este documental en ustedes? ¿Qué despertó esta historia en ustedes? Pues es que el segundo punto se los iba a expresar Paula y Paula me mandó a mí pues como lo que quería decir más o menos. Y ella también quiso como demostrarle al mundo la importancia que tiene este animal tan insignificante que pues pasa desapercibido. Queríamos mostrarles lo que le acabo de decir, que era la representación de la aventura del amor entre estos dos personajes tan importantes en el libro. Y queríamos captar los pequeños momentos que nos daban con ellas porque fueron muy fugaces. Pero incluso pues lo que decíamos en el documental, que la mariposa voló y nunca volvió, pues ella siempre se quedó guardada en la memoria de todos, pues aunque se van y obviamente nunca las vamos a volver a ver, siempre queda de recuerdo en la cabeza de cada uno, entonces pues es como eso que nos enseña y quisimos demostrar también como en nuestro documental. Muy bien, Isa. De hecho, como tú mismo lo acabas de decir, pues las mariposas amarillas es un referente para hablar de 100 años de soledad. Cuando se han hecho exposiciones de colegios siempre terminan apareciendo las mariposas amarillas por todas partes. Y vuelvo y repito, una canción que se dedicó a ese tema, ¿cierto? Recuerden que más allá de lo simbólico, lo que representa simbólicamente la mariposa, para Gabriel García Márquez el color amarillo era un color muy importante, era su color favorito. Y este color termina navegando por la obra constantemente. Lo bonito del documental de Isabela, de Cuello y Paula, es como ese color amarillo se vuelve potente y de hecho alegre. Esas mariposas que en la obra tienen un tinte un poco triste, en la obra su color le dan otra cara, ¿cierto? Para finalizar con el equipo de Isabela, ¿qué quisieron transmitir entonces con el documental que acabamos de presentar? ¿Cuál fue la idea general? Aparte, obviamente, de que recordáramos este diminuto ser las mariposas. Bueno, Alex, pues esta es una obra que a pesar de ser como tan extensa, tiene muchísimos detalles a la hora pues de realizar el trabajo, ¿cierto? Entonces a nosotros se nos complicó un poco porque el libro pues sí tenía muchísimos detalles y hay momentos que le generan a uno miles de sentimientos y además de eso nos impactó la obra y también nos generó, pues nos llegó a generar temor al no poder captar como todos los detalles que tenía la obra. Ok, Cuello. Isa, ¿tú podrías complementarnos un poquito la idea de qué quisieron transmitir con el documental? Pues nosotros la última, pues el último punto que nos dice, pues yo te dije ahorita que lo que queríamos transmitir era la importancia que fue para nosotros esos animales. Pero el último punto que nos habías como mencionara también qué impacto nos causó la obra en nosotros. Y nosotros tuvimos que realizar ese trabajo, que era un trabajo de investigación, de pensar, también de tratar de sentir al leer cada párrafo de ese libro. Nos da un poco de temor no alcanzar a captar bien todos los detalles, porque en realidad cuando uno lee el libro, todos alcanzan a detallar algo diferente. Sea del mismo párrafo, todos tienen algo diferente para decir de él o sintieron algo diferente. Entonces es un libro que es un poco extenso y trae muchos personajes y cada personaje tiene, pues es como una vida y uno lo siente así, es muy importante. Entonces no es como, ay, que el que aparece por ahí en un ratico, no, o sea, todos influyen en todos y entonces es una obra pues difícil de leer, lo admito, porque a la hora de uno realizar este tipo de trabajos quisiera transmitir
algo muy bonito, algo que de pronto sea muy fugaz y uno lo alcance a captar y la gente quede impresionada. Entonces causó un poquito de temor no alcanzar a detallar bien todo, pero eso fue lo que logramos como entender. Isa, muchas gracias. Yo desde el ángulo de español y literatura, como se los transmití en su momento, les dije que era un trabajo muy bonito, sobre todo por la percepción personal que tuvieron de él. En estos momentos, yo abro un pequeño espacio por si alguien quiere hacer alguna observación al respecto sobre el documental de los compañeros, sobre su contenido, sobre el mensaje que quisieron plasmar o sobre la misma obra en general, dirigido a esto que acabamos de mencionar en este momento. Si alguien quiere comentar algo. Profe, te pregunto, ¿este es el espacio de participación para comentar sobre ese tema? ¿O va a Claro, haber sí, de una. Cada vez que terminemos un documental, hablará el equipo, socializaremos algunas cositas y después yo abriré el micrófono para que cada uno quiera comentar algo si así lo desea. ¿Quieres decir algo? Quiero comentar algo, pero pues sobre la obra. Claro, eso. Sí. Dale. Ajá, Sí, de una. Listo. Bueno, pues nosotros siempre, como grupo en general, hemos visto las mariposas amarillas, digamos, como el elemento principal de lo que es el realismo mágico en la obra de Cien años de soledad, ¿cierto? Pero yo, pues, tratándome de salir un poco y como de proponer temas nuevos, lo voy a mirar de otro punto de vista. Pues las mariposas amarillas, esto es un tema que descubrió un científico que se llama Aristóbulo López Ávila, que pues le gustó tanto la obra que se dedicó a estudiar científicamente la obra de Cien años de soledad, ¿cierto? Entonces, pues nosotros siempre hemos visto las mariposas amarillas simplemente como un ente que acompaña a Mauricio Babilonia a donde Meme, ¿cierto? A donde Renata. Y pues el punto de vista que yo quiero proponer es que no solo es un ente, digamos, aislado o algo solamente de realismo mágico, sino que esto tiene como un trasfondo más profundo que son el tema de las feromonas, ¿cierto? Las feromonas, como sabemos, solamente se despiertan cuando, digamos, la relación en realidad tiene mucha química y tiene mucho, pues hay mucha atracción entre las dos personas. Entonces, pues el hecho de que las mariposas amarillas aparezcan cuando Mauricio Babilonia está cerca a Meme, pues nos lleva a pensar que las feromonas y el nivel de atracción entre los dos es algo casi real. Y esto yo creo que es uno de los puntos que Gabriel García Márquez quiere como plantear y dejar muy claro, que es un amor, digamos, como de libro, precisamente un amor de libro. Entonces, pues aquí el dato específico es que estas feromonas atraen a los piéridos, que son precisamente esta especie de mariposas amarillas, y atrae mariposas amarillas del sexo opuesto, es decir, mariposas hembras. Entonces, eso es un dato pues, que me parece muy bacano. Eso fue estudiado en la Universidad de Londres con base en la obra de Gabriel García Márquez y me parecía muy bacano compartirlo. Eso es Simón, Alex. gracias, don Simón. De hecho, como lo acabo de decir al momento, es que la mariposa tiene una simbología que puede abarcar muchas cosas, pero que, de hecho, si pensáramos en Gabriel García Márquez, podríamos decir, ¿será que él pensó en esos detalles para contar su obra? Y lo más probable es que no, ¿cierto? Lo más probable es que no. Pero lo que enreda cada elemento en la obra de Gabriel García Márquez es su voz particular para contarlos. Es un personaje tan nimio como una mariposa, terminó siendo relevante y termina develando esos pequeños detalles que tú acabas de contar, ¿cierto? Para seguir con el siguiente documental, gracias Simón, invito a María Fernanda, a Luisa Cruz, a María Antonia y a Tomás Mes, con quien vamos a ver un nuevo documental en torno a las mariposas amarillas. Pero antes de ello, quiero leer un fragmentico de la obra, aquí la tengo pues obviamente, y nos hablan pues, también como... Ay, dígame, Jerónimo. Que
yo quisiera como definir o tratar de definir el documental que vimos más allá pues de su corta duración, definirlo con una palabra que es sobre la que está basada mi trabajo de un viaje a la palabra. Qué bacano es, muy bien, hermano. Que es efímero. Exacto. Entonces, quisiera representar la obra, pues no he tenido la oportunidad, no he tenido como el ánimo o la voluntad de leer el libro de 100 años de soledad, pero lo que he escuchado de la gente que lo ha leído, yo lo definiría como algo efímero, porque fue una obra pues que listo, la escribieron, la obra salió, se ganó el Nobel, pues Gabriel se ganó el Nobel, ¿verdad? Y ya pasó, Gabriel se murió, y fue algo efímero, pero que esas palabras lograron trascender con el tiempo y quedar permanentemente ahí una palabra muy coloquial, en la retina de todos aquellos que lo leyeron. Así es, Jerónimo. Así es. Más allá de que sea un Nobel, pues entonces podemos decir que efectivamente eso tan efímero como es la lectura, al pasar de una página a otra se puede hablar de algo efímero porque se está dejando una página, se continúa con otra, es un segundo tras otro, pero ese espacio efímero de una lectura se ha quedado instaurada en el tiempo y en la memoria de un país. Ese es el caso de 100 años de soledad. Pero vuelvo y repito, más allá de que sea eso lo que nos invite a leerlo, lo que más nos puede invitar a leerlo es la vigencia de la historia, que quizás cuando lleguemos al final lo vamos a encontrar más con ese detalle, pero en ese personaje de la mariposa que tú hablas como algo efímero, me parece que es muy acertado lo que mencionas al respecto. Pues entonces, para darle paso al documental de Mafe, leo un pedacito chiquito. Dice así: las mariposas amarillas invadían la casa desde el atardecer. Todas las noches, al regreso del baño, Meme encontraba a Fernanda desesperada, matando mariposas con la bomba de insecticida. Esto es una desgracia, decía. Toda la vida me contaron que las mariposas nocturnas llaman la mala suerte. Toda la vida me contaron que las mariposas nocturnas llaman la mala suerte. Y lo que pasó en esta novela con esas mariposas amarillas fue precisamente un momento de infortunio para uno de sus personajes. Vamos a mirar el segundo documental, en el cual, a modo de narración, a modo de historia, nos cuentan qué fue lo que pasó con este personaje, con estos dos personajes. Ok, podemos apagar las cámaras en estos momentos y vamos a mirar el siguiente documental. El eterno martirio de un amor prohibido. Fernanda del Carpio, esposa de Aureliano II. Mauricio Babilonia, obrero de la compañía bananera que mantiene una relación amorosa con Meme Buendía, de la que nacerá Aureliano Babilonia. Renata Remedios Buendía, llamada también Meme, es la hija mayor de Aureliano II Buendía y Fernanda del Carpio. Y por último, Úrsula, esposa de José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo. Meme había terminado sus estudios con el clavicordio. Las personas admiraban más que su arte su rara dualidad, su carácter frívolo y hasta un poco infantil, que no parecía adecuado para ninguna actividad seria. Pero cuando se sentaba en el clavicornio, se transformaba en otra muchacha, cuya madurez le daba un aire de adulto. En verdad, Meme no tenía ninguna vocación definida, pero había logrado las más altas calificaciones para no contrariar a su madre. Desde muy niña le molestaba el rigor de Fernanda, su costumbre para decidir por los demás, y habría sido capaz de un sacrificio mucho más duro que las lecciones del clavicornio, solo por no
tropezar con la intransigencia de su madre. Era el precio de su libertad, pero en los espacios que Meme se podía esparcir, mostraba su verdadera identidad. Le gustaba el licor, fumar, salir, estar con sus amigas y sobre todo hablar de hombres. Esa relación empeoró cuando Meme le mintió a su mamá. Luego de las 9 noches de Amaranta, Úrsula no volvió a levantarse. Santa Sofía de la Piedad se encargó de ella, le llevaba a su cuarto comida y también agua para poder limpiarse. Y se mantenía al tanto de las novedades que pasaban en Macondo. Aureliano II la visitaba con frecuencia y le llevaba cosas que necesitaba diariamente. Se encariñó de la pequeña Amaranta Úrsula, era idéntica a ella. A ella le enseñó a leer. Luego por su edad se empezó a notar su agotamiento y un desgaste en su salud, hasta el punto de quedarse totalmente ciega. Esto la llevó a vigilar lo que pasaba en la casa y estar pendiente de las personas que vivían con ella. Gracias a eso fue la primera en darse cuenta de que Meme estaba callada. En un momento le dije que viniera a ella. Le dijo que le confesara lo que estaba pasando, pero Meme evadió la conversación y no quiso insistirle, pero aseguró sus sospechas cuando Meme no volvió a pasar por el lado de ella. Ella sabía que se escapaba y se arreglaba de más, y siempre quería estar en la calle. Un día Meme le dijo a Fernanda que se iba a cine con Aureliano II, pero al rato le sorprendió que Fernanda fuera tan distraída, que no sospechó nada cuando su marido llegó a preguntar por su hija. Cuando por fin se dieron cuenta de la mentira, la misma Meme le echó la culpa a Úrsula de haberla acusado por la pregunta que le hizo la otra noche. Después de que castigaran a Meme durante 2 meses, le intrigó que Meme no se bañara en las mañanas como lo hacía todos, sino como lo hacía en la noche. Se murió sin conocer el origen del bebé que supuestamente había llegado en una canasta. Durante los 9 días de luto por Amaranta, pasaron otras cosas. Meme estaba llena de anhelos, de ansiedad, y la primera tarde que pudo salir fue directamente a la casa de Pilar Ternera. Se entregó a Mauricio Babilonia, sin resistencia, sin pudor, sin formalismos. Se amaron 2 veces por semana durante más de 3 meses, protegidos por la complicidad inocente de su padre Aureliano II, que lo hacía solo por verse liberada de la rigidez de su madre. Había algo que Fernanda no sabía. Cuando Mauricio Babilonia estaba cerca, aparecían unas mariposas amarillas que se posaban en su cabeza. Pero Fernanda solo decía que eran bichos, y eso alertaba a Meme. Fernanda descubrió que su pequeña dejaba entrar a Mauricio por las cejas del baño, y sin pensarlo 2 veces lo culpó sobre el supuesto robo de gallinas. Meme, como de costumbre, esperaba a Mauricio, muerta de frío, pero sobre todo de amor. Pero esa noche un disparo se incrustó en su romántico pero clandestino amor. Las mariposas amarillas que se posaban sobre él se tornaron de color negro, anunciando la tragedia ocurrida esa noche fría y oscura en las calles de Macondo. Bueno, muy bien. Obviamente hay elementos que a veces de pronto suscitan una cierta risita en la narración, pero el objetivo de los compañeros se logra, y es contarnos cómo milimétricamente ocurrió el detalle de la tragedia entre Meme y Mauricio Babilonia. Bueno, entonces, hablando de esta historia, quiero preguntarles entonces a los compañeros, a María Fernanda, María Antonia, Luisa Cruz, Tomás Mesa, que nos hablen sobre la historia. ¿Cómo lograron ustedes el objetivo de contar esta historia? ¿Cómo lograron este documental? Bueno, buenos días para todos. Entonces, bueno, nosotros cuando empezamos como a leer el capítulo, como que nos llamó mucho la atención esa historia. Porque pues realmente como que ese amor nació de la nada y terminó en algo muy trágico, pues algo muy triste que nos impactó. Como le dijeron mis compañeras anteriormente,
las mariposas significaron como mucho en esa historia porque Meme sabía que Mauricio estaba ahí solo con ver las mariposas. En cambio, para Fernanda, que era la mamá de Meme, solo era como pues unos bichos, no lo veía así como ese significado que ellos sentían. Entonces nosotros queríamos como contar las partes más importantes de la historia y pues tratar de actuarlo como lo hacía en el libro. Ok, Mafe. Bueno, ¿y cómo los impactó a ustedes la obra finalmente, como después de esa lectura, para llegar a transmitir lo que aquí nos están contando? ¿Qué les transmitió a ustedes la obra al haberla leído y el haber logrado conmesurar en este documento lo que nos están presentando? ¿Cómo lograron, qué fue lo que les despertó a ustedes la obra, Mafe, o cualquiera de otros compañeros? Bueno, recuerden que la cámara apagada solamente en los momentos en que estemos viendo los documentales. De resto, cámara encendida, por favor. Bueno, pues como lo dije anteriormente, a nosotros nos sorprendió mucho como el amor que nació entre ellos y era un amor súper real, pues no era un amor como con interés, nada, era un amor súper real y pues de la manera tan trágica que terminó. Entonces eso nos despertó como sentimiento de encontrados, la verdad, porque por una parte era como esa alegría o ese sentimiento de que el amor era real y se veía pues como lo mostramos en el video, que inmediatamente se le quitó el castigo a Meme, ya se fue para donde Mauricio, o sea, no pensó en otra cosa. Y de la manera tan trágica que terminó a manos de su mamá Fernanda por no aceptar pues que su hija no podía estar con Mauricio. Entonces eso fue lo que nos llevó como a realizar el documental. No sé si mis compañeros quieren agregar algo más. Sí, yo quiero agregar otra cosa. Dale, Luisa. Pues, como dice Mafe, pues el sentimiento más grande que nos despertó fue como la tristeza, porque desde los capítulos anteriores veíamos cómo Mauricio iba acortejando a Meme y pues todo era muy, muy a las escondidas de la mamá y todo, y de todos, pero pues igual era como una historia que nos generaba como tensión, como ay, estos dos van a terminar juntos, qué tan bacano y así. Y cuando pues le disparan a Mauricio, sí fue como súper, pues un shock, como ay, se nos dañó toda la historia. Y más, no sé si ustedes lo notaron cuando dijeron que el bebé que llegó en una canasta, algo así. Ese bebé, la verdad es que era de Meme quedó en embarazo, pero la mamá de Meme no lo quiso como reconocer por el que dirán y cosas así. Entonces esa parte de la historia pues no la representamos, pero también es muy bacana. Sí, y sobre todo que ese es por decirlo así, es el fruto de ese amor. Pero es triste que el fruto de ese amor haya terminado condenado al olvido. El olvido es un tema muy recurrente en la obra y de ahí que se llame 100 años de soledad. Es un personaje, ese niño que nace de ellos dos, lo condenan al exilio prácticamente en un convento y que nadie se dé cuenta de él y nadie cargar con el peso de la existencia de ese bebé. Bueno, Luisa, para terminar, María Antonia o alguno de los otros compañeros, ¿qué quieren transmitir con este documental? ¿Qué quisieron transmitir? ¿Alguno me puede darle una respuesta? Ok. Alex, yo, bueno, a ver, nosotros queríamos como transmitir como el sentimiento tan profundo que había entre ellos, mostrar que era como un amor muy incondicional y que sin importar como la cantidad de prohibiciones que ella tuviera con respecto al tema de la mamá que le prohibía todo, ella buscaba la manera como de siempre estar en contacto con él y sí, siempre buscaba como la manera de poder verse con él y pues de continuar como esa relación. Y sí, eso es lo que queríamos mostrar, como ese sentimiento que existía entre ellos tan real. Don Tomás, muchas gracias, hombre. Abro el micrófono para que alguno de ustedes de pronto quiera comentar algo al respecto, hacer alguna observación sobre la historia, sobre esta historia trágica. Es una historia más trágica de las tantas que cuentan nuestra narrativa o que cuenta la literatura en general. Una historia
como lo decía Luisa, que se pensaba maravillosa, que se pensaba hermosísima y termina de un modo para todos sorprendente. ¿Qué opinan ustedes o qué? ¿O alguno de los profesores? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, entonces quiero irme con el siguiente documental. El siguiente documental no va a hablar de las mariposas amarillas y aún todavía no va a abordar el tema de la masacre de las bananeras, pero va a abordar un tema que es la muerte que todos en algún momento llega, pero el libro lo ofrece de un modo muy particular y es diciendo que en cualquier momento va a llegar un personaje y que ese personaje lo está esperando. Hablamos de Amaranta. Antes de presentar el documental, les comparto un fragmentico de la obra. Dice así: lo único que le rogaba Amaranta a Dios durante muchos años fue que no le mandara la muerte, el castigo de morir antes que Rebeca. Cada vez que pasaba por su casa y advertía los progresos de la destrucción, se complacía en la idea de que Dios la estaba oyendo. Una tarde, cuando cosía en el corredor, la asaltó la certidumbre de que ella estaría sentada en ese lugar, en esa misma posición y bajo esa misma luz, cuando la llevaran la noticia de la muerte de Rebeca. Se sentó a esperarla, como quien espera una carta, y era cierto que en una época arrancaba botones para volver a pegarlos, de modo que la ociosidad no hiciera más larga y angustiosa la espera. Nadie se dio cuenta en la casa de que Amaranta tejió entonces una preciosa mortaja para Rebeca. Había decidido restaurar el cadáver de Rebeca, disimular con parafina los estragos del rostro y hacerle una peluca en el cabello de los santos. Fabricaría un cadáver hermoso, con la mortaja de lino y un ataúd forrado de peluche con vueltas de púrpura, y lo pondría a disposición de los gusanos en unos funerales espléndidos. Vamos a mirar entonces un documental. Vamos a mirar un documental realizado por la alumna Isabela Correa del grado 11, donde nos cuenta un poco mejor esta historia. Alex, yo creo que cerraste el micrófono y no estamos escuchando el documental. O no sé si los otros sí lo escuchan y soy yo. No, no se escucha. No, no se escucha. Isa, ¿qué dice en el inicio del documental? Dice Destino de Muerte, que es el nombre del documental, y Amaranta, pues, que es el personaje que quiero como representar. Muchas gracias, querida. Qué pena, apagué por error el micrófono, porque por aquí estoy atormentada con una música de cristianos que están viniendo a cantar. Entonces, Alex, yo pensé que eras vos, hombre, qué pena. Gracias, hombre. Yo sé que yo tengo voz bonita, pero no sé si tanto. No, pero que estabas ahí con los mechudos que están ahí en la pantalla. No, nada. Vamos a mirarlo ahora sí. Gracias por informarme, Juan. Amaranta, flor eterna y duradera, que no se marchita, inmarcesible. Dado en Macondo, un lugar en Colombia. Amaranta inmarcesible, soy yo, ansiosa porque mi hermana muere. Miro el tiempo pasar, observo y observo cada segundo, sentada en mi costurero, esperando a que lleguen con la noticia de que Rebeca, mi hermana odiada, murió. Comienzo a contar los días como quien espera un café en las mañanas, sentada en mi costurero. Comienzo a tejer la mortaja en la que quiero ver envuelta a Rebeca el día que ella muera. Morirá primero que yo. Qué raro, querer ver a una hermana muerta. ¿Esto pasará? ¿Será posible en el mundo real?
Con un muñeco de peluche finjo que es Rebeca, la envuelvo en la mortaja que es para ella y la meto en un cajón de madera fingiendo que este es un simple ataúd. El día que menos pensé, queriendo ser dueña de mi destino, llegó. Llegó la que menos esperaba, llegó la que me llevaría a la eternidad. 6 de abril, vestida de azul, como una paloma, como el cielo en las mañanas, como el océano, llegó la muerte. Me dijo que comenzara a tejer mi propia mortaja, la mortaja en la que me cubriría, y que el día que esta estuviera lista, yo partiría a la vida eterna. Macondo se volvió un lugar frío, triste, donde solo llovía para mí. Un lugar en el que no tenía ninguna esperanza. Veía caer las gotas de agua, veía pasar todos los momentos por mi mente, los momentos que había vivido. Le rezaba a la Virgen y a Dios para que yo pudiera contemplar un poquito más de mi vida y pudiera alargar la penitencia eterna a la cual estaba destinada a vivir. Por las calles de Macondo comenzó a correr la voz de que yo moriría. La gente comenzó a llevarme cartas a un baúl para que yo pudiera llevar los mensajes a sus familiares al más allá. Llamé a un carpintero que me tomó las medidas de ancho a ancho, de largo a largo, para poder hacer mi ataúd. Alisté mi ropa dentro de mi ataúd. Simplemente alisté mi mortaja con una simple camisa y un simple pantalón, con el que quería que me enterraran. Al final morí. En el atardecer morí, envuelta en mi mortaja. En aquel momento, dirigiéndome hacia la eternidad, comprendí que la vida no va más allá que la muerte y que aquellas calles de Macondo que se tornaban de colores se habían creado en simples CDs y en simples recuerdos de cristal. Comprendí que yo no soy dueña de mi destino, que las calles de Macondo se habían tornado grisáceas, negras y oscuras. Una luz, una simple luz que vi al final de mi camino, una luz que me demostraba que sin nada nací y que sin nada me voy, y que al final sonaron las campanadas de mi muerte y de que mi vida eterna había comenzado. Un detalle muy bonito de esta historia es que nos dice que Amaranta llevaría un baúl lleno de cartas para que las recibieran los familiares que ya habían muerto al otro lado. Y Macondo se vuelca, se va en manada hacia Amaranta para llevarle esas cartas. Leo un fragmentico. La noticia de que Amaranta Buendía zarpaba al crepúsculo, llevando el correo de la muerte, se divulgó en Macondo antes del mediodía, y a las 3 de la tarde había en la sala un cajón lleno de cartas. Quienes no quisieron escribir le dieron a Amaranta recados verbales, que ella anotó en la libreta con el nombre y la fecha de muerte del destinatario. No se preocupe, tranquilizaba a los remitentes. Lo primero que haría al llegar será preguntar por él y le daré su recado. Parecía una farsa. Amaranta no revelaba trastorno alguno, ni el más leve signo de dolor. Hasta se notaba un poco rejuvenecida por el deber cumplido. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, Isa. Me tenías asustado que no tenías internet y me preguntas si no habías recibido el correo y todo, pero bueno, me alegra verte por acá, Isa. Claro, sí, Isa, puedes solucionar. tú lograste un video muy bacano, pues a mí me gustó mucho lo que hiciste y los símbolos que de pronto lograste representar en él. Cuéntame la historia de cómo conseguiste elaborar el documental, cómo llegaste a este producto. Realmente fue algo complejo porque como era sola debía interpretar pues muchos papeles y tratar de lograr como que la gente pues y los que vieran el documental sí captaran la idea a la que quería llegar, ¿cierto? Entonces como no solamente era sola pues como Amaranta, sino también los elementos y la historia que hay detrás de ella, me pareció complejo esa parte. Me gustó mucho, por ejemplo, el paralelo que hice como la construcción de acontecimientos, pues tratando de hacer un contraste, por ejemplo, entre el clima, entre la hora del día, entre la realidad, entre el libro, pues con mucha paciencia, obviamente, y tratar de narrar
pues la historia de Amaranta siendo yo quien la representara, ¿cierto? O sea, como si yo fuera Amaranta, sino que ya había anotado por acá como cositas, entonces estoy leyendo. Construí el video también contando detalladamente la historia de ella, donde traté de plasmar los momentos más importantes para Amaranta y lo que significa realmente la muerte en 100 años de soledad. Y como estrategias utilicé el cambio de locaciones, de vestuario y el juego como que existió entre las escenas y las tomas. Y también otra de mis estrategias que fue fundamental fue grabar primero las escenas para luego poner encima, cuando ya el video estuviera listo, el audio, para que no se escapara como ni estuviera fuera de tiempo ni nada, sino como todo muy estructurado. Muy bien, Isa. Isa, tú mencionaste que lo de la muerte, ¿tú crees que cómo se visualiza la muerte en esta obra a partir de lo que tú nos narraste? Bueno, la muerte se trata de algo de tiempo y del destino en la obra, se muestra así. ¿Por qué? Porque Amaranta se creía dueña de su destino, ¿cierto? Pero ella no lo era. Entonces también la impresión que generó el video en mí fue esa, en aceptar que la realidad no es la que nosotros queremos, sino la que el destino nos impone. Y la que el destino ya está escrito, que es lo que debemos vivir. Amaranta estaba segura que por ser tan creyente y por ser como tan devota, que por eso Rebeca iba a morir primero que ella, pero ella no contaba con que ella no podía aproximarse pues a su destino, ¿cierto? Entonces también la realidad que el video dejó en mí la impresión es pues, primero que todo, que me atrapó muchísimo, pero que también estos pues, pueden ser casos de la vida real que nosotros cotidianamente queremos como jugar con el destino y con el tiempo y tratar pues sin entender que realmente cada granito de arena cae a su tiempo, ¿cierto? Y que esto no se puede cambiar ni afanar como lo quería hacer Amaranta. Muy bien, Isa. Hay un detalle muy bonito en la obra que nos cuenta lo siguiente. Poco antes de las 5, Aureliano II fue a buscar a Meme para el concierto y se sorprendió de que la casa estuviera preparada para el funeral. Si alguien aparecía vivo a esa hora, era la serena Amaranta, a quien el tiempo le había alcanzado hasta para rebanarse los callos. Amaranta se estaba organizando su propia muerte, por dicho, mi muerte va a ser la mejor. Entonces pusieron a cantar a Meme, que tenía una voz hermosísima. Entonces vamos a hacer un concierto y ¿por qué no invitar a alguien de la familia para que haga esa interpretación musical? Entonces todo se organizó en torno a la muerte de Meme, de Amaranta. Todo fue creado en torno a ello. Y de hecho, y también incluso se invitó al cura para que le diera los santos óleos porque sabía que iba a morir. Y el cura llega y el cura dice, no, pero es que esta mujer está más viva que cualquiera. Aquí no va a haber ninguna muerte. ¿Cuál es el? Porque es esta falta de respeto. Es una broma de muy mal gusto. Y se va. Y cuando se va, ocurre lo siguiente. No se volvió a levantar. Recostada en almohadones, como si de veras estuviera enferma, tejió sus largas trenzas y se las enrolló sobre las orejas, como la muerte le había dicho que debía estar en el ataúd. Luego le pidió a Úrsula un espejo, y por primera vez en más de 40 años vio su rostro devastado por la edad y el martirio, y se sorprendió de cuánto se parecía a la misma mental que tenía de sí misma, a la imagen mental que tenía de sí misma. Úrsula comprendió por el silencio de la alcoba que había empezado a oscurecer. Despídete de Fernanda, le suplicó. Ella no se entendía con Fernando, con la mamá de Meme. Un minuto de reconciliación tiene más mérito que toda una vida de amistad. Ya no vale la pena, replicó Amaranta. Meme no pudo pensar en ella cuando encendieron las luces del improvisado escenario y empezó la segunda parte del programa. A mitad de la pieza, alguien le dio la noticia al oído y el acto se suspendió. Cuando llegó a la casa, Aureliano II tuvo que abrirse paso a empujones por entre la muchedumbre para ver el cadáver de la anciana y la doncella, fea y de mal color, con la venda negra en la mano y envuelta en la mortaja primorosa. Estaba expuesto en la sala el cuerpo junto al cajón del correo. Bueno, esto es un pasaje, vuelvo y repito, muy particular sobre la muerte de Amaranta, pero a mí me hace recordar la muerte de muchos seres queridos que mueren y que de hecho han avisado su muerte, o que luego de su muerte también vuelven a visitarnos. Es que la magia de la obra de 100 años de soledad o de la obra de Gabriel García Márquez está en contar las historias que nosotros hemos vivido, pero contarlas de un modo como si todo pudiese conjugarse en un mismo espacio.
¿Alguno quiere comentar algo sobre el documental de Isabela, sobre lo que acabamos de ver? Alex, yo. Dale, don Miguel. Alex, que digamos el detalle que me gustó mucho de este documental fue lo del baúl. Digamos, lo asocio con esas muertes repentinas que, digamos, uno despierta y recibe la noticia de que algún familiar se murió y uno no se pudo ni siquiera despedir de él. Uno daría pues como todo por darle un último mensaje. Así es, Miguel Omen, tienes toda la razón. Y Alex. sí, don Luija. Hermano, yo sí quiero como manifestar mi emoción, mi alegría, mi placer, mi gusto, mi disfrute por escuchar esas voces, esas formas, esa expresión de los que he alcanzado a escuchar. Quedo inmensamente agradecido porque desde la lógica de lo que hacemos, no sé vos qué opinas, pero para mí poder encontrar estos muchachos, todo este grupo de muchachos hablando, expresándose de esa manera, mostrando como unas formas de pensar, de actuar, de agradecer, porque creo que esa comunicación fluida que han tenido obedece a todo eso y yo creo que aquí estamos cumpliendo como con un proceso en lo que siempre nos hemos fijado en nuestra labor de acompañantes, de educadores y agradecerle a todos, agradecerte a vos y agradecerle a todos estos muchachos que han participado aquí. Isa, me emocionó mucho escucharte esa soltura con la cual estás expresándote en ese video. Gracias, Luisa. Luija, es que este documental no podía quedarse sin hacer porque de verdad cuando yo evalué el trabajo me sentí igual de motivado y emotivo cuando vi los documentales. No sé si llegaste desde el principio y viste los dos que ya pasaron, pero de verdad que el trabajo fue muy bueno, entonces no me podía dejar, no podía quedar con esos videos guardados porque infortunadamente... Claro, estaba en el de Isa, donde en el de Isa Virales. Sí, exacto. Entonces sí, había que contarlo y menos mal aquí estamos. Alejo, dale, claro, te escucho, Alejandro Echeverri, ¿qué quieres comentar? Alex, que a mí me parece pues como muy bueno y muy real porque ella como que de cierta manera personifica como a esas demás personas que quieren como manipular toda su vida y como el final de las cosas. Y pues muchas veces uno en la vida tiene que tener un orden, una cosa, pero no se puede volver, creo que una obsesión, y eso es lo que muestra esta mujer pues, en lo que ella representa. Entonces, pues da como también como ese mensaje de que no se puede manipular todo. Alejo, y sabes que es muy bacano de este personaje, Amaranta, que es un personaje que carga durante toda la obra con miles de pesos. Muchos personajes, digámoslo, a causa de ella mueren o se suicidan. Y de hecho ella nunca llegó a tener un gran amor. Siempre mantuvo atada una bendita en la mano a partir del suicidio de uno de los personajes que estuvo enamorada de ella. Y nunca se quitó esa bendita de ahí, como a modo de sentir un poco de culpa. Y de hecho Amaranta muere, bueno, no sé si decirlo para no convertir en un spoiler, pero no, hay algo muy particular en la muerte de Amaranta, que sería bueno que quien quiera, la idea es invitarlos a que lo lean. Ella muere con algo guardado, ¿cierto? Con algo guardado. Y se lleva miles de cosas, a la tumba. Aparte de llevarse un baúl de cartas, se lleva miles de cosas. Entonces es muy bacano lo que pasa con ella. Qué bacano ese detalle, Alejo. Vamos a pasar al punto 3 de este encuentro, que es el que más fuerza le quiero dar yo, el que más nos daría de qué hablar, mejor dicho, y es la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras se ha narrado en diferentes obras y obviamente Gabriel García Márquez también lo presenta aquí. Antes de comenzar con el primer documental, leo un fragmentico. Dice: se van a acordar mucho
cómo el presente, Colombia hoy vive prácticamente lo que pasaba en aquel entonces. Los decrépitos abogados vestidos de negro que en otro tiempo asediaron al coronel Aureliano Buendía y que entonces eran apoderados de la compañía bananera, desvirtuaban estos cargos con arbitrios que parecían cosa de magia. Cuando los trabajadores redactaron un pliego de peticiones unánime, pasó mucho tiempo sin que pudieran notificar oficialmente a la compañía bananera. Tan pronto como conoció el acuerdo, el señor Brown era un gringo que llegó a Macondo, enganchó en el tren su suntuoso vagón de vidrio y se desapareció de Macondo, junto con los representantes más conocidos de su empresa. Sin embargo, varios obreros se encontraron a uno de ellos el sábado siguiente en un burdel y le hicieron firmar una copia del pliego de peticiones cuando estaba desnudo, con la mujer que se prestó para llevarlo a la trampa. Los luctuosos abogados demostraron, escuchen esto, lo que es el fraude, lo que es la corrupción hoy en Colombia todavía. Los luctuosos abogados demostraron en el juzgado que aquel hombre no tenía nada que ver con la compañía y que para nadie y para que nadie pusiera en duda sus argumentos, lo hicieron encarcelar por usurpador. O sea, el típico argumento de nuestra sociedad o de nuestros gobiernos de Estado de lavarse las manos y dejar que las cosas sigan su rumbo como si nada. Enseguida leer otro fragmentico, vamos a mirar un documental de uno de los compañeros de un grupo de compañeros de 11 que nos va a contar un poquito esta historia. Ya no lo encuentro, pero aquí lo debo tener, espera. Este es uno. A ver acá. Desapercibido pasa el hecho de que somos débiles y vulnerables ante el poder de los superiores mandatarios del país en el que nacemos y crecemos. Nuestra patria tiene el defecto de ocultarnos la verdad y hacernos creer que no son responsables de muchas de las cosas ocurridas en la hermosa tierra colombiana. Durante años se nos han ocultado tragedias, haciéndolas invisibles al ojo del fiel patriota, que cree en todo lo que ve y lee procedente del gobierno. Aún hoy, más de 90 años después, el fantasma de la masacre sucedida en la Ciénaga, Magdalena, y narrada en 100 años de soledad, sigue rondando a Colombia, una república bananera, en la que persisten las condiciones que llevaron al desenlace trágico de 1928. Un país en el que los trabajadores todavía no tienen condiciones dignas y en el que la protesta social sigue estigmatizada. En nuestros tiempos modernos tenemos en cuenta y sabemos que las horas laborales, los descansos, la buena paga y el correcto servicio médico son fundamentales e indispensables, pero no parecía ser igual de obvio en el pasado. Nuestra tristeza se hace más notoria al ver cómo nuestro país, nuestra tierra sangrante, Colombia, no aprendió las lecciones de la tragedia, pues los trabajadores en ciertos sectores siguen en un estado de enorme vulnerabilidad. Las condiciones laborales no han cambiado, no lo suficiente, desde los tiempos de las bananeras. Los médicos de la compañía no examinaban a los enfermos,
sino que los hacían pararse en fila india frente a los dispensarios, y una enfermera les ponía en la lengua una píldora del color de piedra lipe. Así tuvieron paludismos, blenorragia o estreñimiento. Recuerda el que lo vivió, las tantas veces que tenían que acudir al médico por sus molestias permanentes, causada por la artritis, y después de una interminable espera en la EPS, lo único que el médico le receta son unas pastillas de acetaminofén. La triste realidad que se vivió en Colombia y que se revivió al leer cada una de las páginas de 100 años de soledad, que relatan las bajas condiciones en las que miles de personas tenían que vivir a diario. Los ojos se llenan de lágrimas y sangre por el dolor de los que ya no están. Lloran por la pérdida de los que tenían potencial, los que ofrecían más de lo que recibían y los que merecían más de lo que les dieron. El que siente a su tierra piensa que después de la masacre nadie recordaría lo sucedido, o aún peor, nadie lo sabría, pues el Estado hace lo posible para ocultar la verdad de los hechos. Algo similar sucede hoy en día en Colombia, donde un escándalo de corrupción o violencia termina borrando lo anterior y todo se olvida muy pronto. La muchedumbre cansada exhaló un suspiro de desaliento. Un teniente del ejército se subió entonces en el techo de la estación, donde había 4 nidos de ametralladoras enfiladas hacia la multitud, y se dio un toque de silencio. Al lado de José Arcadio II estaba una mujer descalza, muy gorda, con 2 niños de unos 4 y 7 años. Cargó al menor y le pidió a José Arcadio II, sin conocerlo, que levantara al otro para que oyera mejor lo que iban a decir. José Arcadio II se acaballó al niño en la nuca. Muchos años después, ese niño había de seguir contando sin que nadie se lo creyera, que había visto al teniente leyendo con una bocina de gramófono el decreto número 4 del jefe civil y militar de la provincia. Estaba firmado por el general Carlos Cortés Vargas. Leído el decreto, en medio de una ensordecedora rechifla de protesta, un capitán sustituyó al teniente en el techo de la estación y con la bocina de gramófono hizo señas de que quería hablar. La muchedumbre volvió a guardar silencio. Señoras y señores, dijo el capitán con una voz baja, lenta y un poco cansada, tienen 5 minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo. Nadie se movió. Han pasado 5 minutos, dijo el capitán en el mismo tono. 1 minuto más y se abrirá fuego. Enseguida miraremos entonces ya cómo fue lo que ocurrió después con esa masacre. Sofía Lopera, Alejandra, ¿cómo les fue a ustedes con este documental cuando lo organizaron? Ustedes lograron elaborar un guión muy bonito y muy sentido, de verdad, que compagina muy bien con esas imágenes. Cuéntenos al respecto, mis niñas. Sí, pues a nosotros la obra nos pareció muy buena. Y pues cuando leímos como lo de la tragedia, decidimos como elegir el tema, porque es algo que después de buscar, como que de verdad se mintió a la población de que fuera verdad o no fuera verdad. Entonces nos pareció que podíamos hacer un buen uso de lo que pasó en el libro, con lo que sigue sucediendo ahora mismo y con lo que sucedió pues en la masacre. Y el guión pues lo fuimos construyendo todas, poniendo ejemplos como del pasado y como de la narración de Gabriel García Márquez, que es muy linda. Pues como narra todo eso, es como muy, como que le llega a uno en serio. Muy bien, Sofi. Eso siempre me lo manifestaste durante las clases, que te encantó la narrativa de la obra, ¿cierto? Bueno, y con este documental creo que podríamos decir que es obvio el mensaje, pero de todos modos quisiera que nos dijeran qué quisieron transmitir con esa historia, con lo que allí nos contaron. Sofía, Aleja. Pues principalmente nosotros quisimos mostrar la realidad que contaban en el libro y pues la realidad que también se puede ver hoy en día, de que como ocultaron todas esas masacres y pues lo que se puede ver hoy en día de que
O sea, cualquier escándalo puede ocultar con lo de las masacres que hay actualmente en Colombia, que cualquier otro escándalo en la política o algo así las ocultan. Y pues eso fue lo que quisimos también reflejar en nuestro documental. Muy bien, Aleja. Es más que evidente que parece que estuviéramos contando una historia circular, una historia que va a cumplir de hecho 100 años, en 1928. Y esos 100 años se van a revelar o se van a cumplir prácticamente con la misma situación. Bueno, leeré un fragmentico más para pasar al siguiente documental y que podamos terminar, porque el tiempo se nos está haciendo cortico. Dice así: José Arcadio II, sudando hielo, se bajó al niño de los hombros y se le entregó a la mujer. Estos cabrones son capaces de disparar, murmuró. José Arcadio II se empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente y por primera vez en su vida levantó la voz. ¡Cabrones!, gritó. Les regalamos el minuto que falta. Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego y 14 nidos de ametralladoras le respondieron en el acto, pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con engañifas de pirotecnia, porque se escuchaba un anhelante tableteo y se venían sus escupitajos incandescentes, pero no parecía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera un suspiro entre las muchedumbres compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad instantánea. Seguía a leer un fragmentico final para que pasemos al siguiente y último documental. Este documental tiene un toque un poco jocoso y es como se nos cuenta la historia como con una cara de como si hubiera pasado en el presente, pues, pero como con lujos, la más que las bananeras montados en los vehículos de nuestra modernidad. Pero el guión que se lee es muy bacán, entonces prestemos la atención, por favor. Bienvenidos a un documental de History Channel. El día de hoy hablaremos de la masacre de las bananeras, desarrollada en Colombia el 5 y 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, Magdalena. El 28 de noviembre de 1928 estalló una huelga en la zona bananera de Ciénaga, jamás vista en el mundo. Más de 25.000 trabajadores de las plantaciones se negaron a cortar los bananos producidos por la United Fruit Company y por los productores nacionales bajo contrato. A pesar de tal presión, la compañía y sus trabajadores no lograron un acuerdo colectivo. La huelga terminó con un baño de sangre. En la noche del 5 de diciembre, soldados colombianos dispararon sobre la reunión pacífica de miles de huelguistas, matando e hiriendo a muchos. La noche ha sido grabada por la conciencia de los colombianos por los novelistas García Márquez en su obra 100 años de soledad, quien nació en Aracata, Magdalena, un año antes de la huelga. Álvaro Cepeda Zamudio, en su novela La Casa Grande, y el dramaturgo Carlos José Reyes, quien cuenta la historia a través de los ojos de un soldado. En este documental nos enfocaremos más en lo que cuenta García Márquez. Nos relata a un protagonista llamado José Arcadio II, el cual se encontraba en las protestas pacíficas en la estación de Macondo. Cuando las armas del ejército comenzaron a disparar, él intentó huir y se desmayó en la mitad del fuego. Cuando despertó, se encontraba en un tren donde estaban todos los cuerpos que no lograron salvarse. Se escabulló y logró saltar del tren. Caminó por horas para llegar a Macondo. Cuando llegó, no vio ningún rastro de la masacre y tocó una puerta donde le abrió una señora que conocía, la cual lo calmó con té caliente y una manta para limpiar la sangre y calentarse. José Arcadio II
no habló mientras terminaba el té. Luego de un rato pronunció: debían ser como 3000. A lo que la señora le preguntó: ¿qué? Y contestó: los muertos. Pronto se cumplirán 100 años de esta masacre que marcó y marcará la memoria de los colombianos. Tírense al suelo, tírense al suelo. Ya los de las primeras líneas lo habían hecho, barridos por las ráfagas de metralla. Los sobrevivientes, en vez de tirarse al suelo, trataron de volver a la plazoleta, y el pánico entonces dio un coletazo de dragón, y los mandó en una oleada compacta contra la otra oleada compacta, que se movía en sentido contrario, despedida por el otro coletazo de dragón de la calle opuesta, donde también ametralladoras disparaban sin tregua. Estaban acorralados, girando en un torbellino gigantesco que poco a poco se reducía a su epicentro porque sus bordes iban siendo sistemáticamente recortados en redondo, como pelando una cebolla, por las tijeras insaciables y metódicas de la metralla. Muy bien. Al equipo de Sebastián Granda, Andrea Urrego y... ¿quién es el otro del equipo? Ya me olvido. Y Alejandro Cardona, ¿cómo les fue con este documental? Alex, bien. Pues nosotros construimos el documental, pues gracias a las asesorías que Alex nos brindó. También tuvimos un trabajo de investigación adicional sobre las masacres de las bananeras, que fue la parte que más nos llamó la atención de las páginas que Alex nos puso a escoger. Donde el documental, pues Alejandro y yo actuamos lo que pasó en la masacre e interpretamos a los habitantes de Macondo, y Sebastián narra lo que pasa en este. Muy bien, ¿qué quisieron transmitir con este documental, muchachos? Profe, ya, ¿me escucha? Claro, Alejo, sí. No, pues nosotros transmitimos como toda la masacre que hubo en las bananeras y como lo complicado que fue para Colombia ocultar todo eso, porque toda esa gente quiso ocultar los muertos en el tren, y cuando ese salió en camino al pueblo otra vez, como que sí fueron capaces de ocultarlo y como que nadie se había dado cuenta, entonces él como que trató de sacar eso a la luz. Muy bien, muchachos. ¿En ustedes qué queda de este documental? O sea, ¿qué lograron, qué queda para ustedes para el recuerdo sobre este documental, sobre este libro que leyeron? Alex, ¿me escuchas? Claro, don Seba, sí. Alex, que fue realmente una escena muy dura que marcó y marcará para siempre la historia de Colombia, como se veía al final del documental. ¿Cómo es capaz el Estado de ocultar dicha masacre, dicha matanza, con tal de tapar su imagen y tener una buena percepción al mundo? Parece eso muy desgarrador para toda la historia colombiana. Qué bien, Sebas, lo dices muy, muy elocuentemente, hombre, así es. Bueno, me quedan 6 minuticos, hombre. Yo no pensé que me fuera a ir tan rápido el tiempo. De hecho, pensé que me iba a sobrar y me gustaría hablar mucho más sobre el tema. Estos 5 minuticos quisiera como que me ayudaran a concluir entre todos ideas generales de los estudiantes, de algún profesor, para que vayamos cerrando. ¿Quién me quiere dar su aporte? Les voy a tratar de intervenir si me escuchan bien, que tengo el internet como intermitente. No sé si se está escuchando bien. Se escucha perfecto, Juan. Listo. Entonces, no, yo voy a recoger, esperé como este momento para recogerlo de todos los documentales. Me parece pues unos documentales, como dice Alex, muy bien logrados. Hay un asunto pues estético que a mí me llama mucho la atención. En especial pues el reconocimiento de las mariposas amarillas es algo muy importante, algo muy simbólico en todos los aspectos, como lo mencionaron pues ya los estudiantes, y quería contarles que de hecho en estos días he pensado mucho en ese libro y viendo como la programación que nos hacía Alex, pues realmente recordé que no me acordaba de muchos pasajes del texto.
y esta semana compré ese libro para volverlo a leer y me alegra pues haber escuchado todos esos pequeños mundos que me proporcionaron, porque pues uno siempre que cuando es un lector ve un mundo totalmente distinto. Entonces ahí son mundos distintos que me están compartiendo y también para mirarlo cuando lo vuelva a leer. Y no, agradecerte Alex por esta propuesta, a los muchachos por haber elaborado muy bien esa crítica también, ¿cierto? En un principio es una parte estética muy bien hecha, pero también una crítica a que no se quedaron pues en lo literal, que es algo importante de hacer cada que uno haga una lectura, no quedarse en lo literal. Entonces, no, felicitaciones Alex por este espacio y a los muchachos también, y a animarlos a que sigan vinculándose a esto como lo han hecho pues todo este año, que no sé si antes lo habían hecho o no habíamos tenido digamos, el compartir para darnos cuenta de eso y seguir trabajando en esto, porque esto no es un trabajo pues solo de la clase, sino que creo que es un trabajo que sirve para la vida. Don Juanjo, muchas gracias, hombre. Yo les pido que en la medida de sus posibilidades, sé que todavía quedan 4 minuticos y les pido que ojalá nos regalaran 5 o 10 minuticos más para que pudiéramos cerrar bien el tema. Más allá de la asistencia, lo importante es que quedemos con un concepto claro y una idea clara de lo que aquí estamos narrando. Bueno, entonces yo le doy la palabra a María Clara 1, 2 a María Ángel y después miraremos si de pronto hay alguna otra intervención. Dale, María Clara. Bueno, hola para todos. Pues primero quería decir que me parecieron que los documentales están muy bien hechos, o sea, pues me parecieron súper bacanos todos y pues súper bien hechos. Segundo, quería decir que el aprendizaje que dejaba pues cada uno de los documentales era muy lindo, pues que era muy significativo para cada uno y se veía muy claro en cada documental. Por ejemplo, pues como que el aprendizaje que más me gustó fue el de María Fernanda y el de Luisa y el de, no recuerdo cuál era el otro, que era como lo del amor, pues que como que uno hacía todo por amor, pero que a la vez se volvía como malo, porque pues sí, como ellas dijeron. Y tercero, nada, que pues que un trabajo muy bien hecho y ya, felicitaciones para todos, muy bacano. Clarita, qué bacano esa recopilación de ideas, hombre. Me alegra que hayas tomado esas ideas como para tratar de definir en ciertos puntos lo que aquí hablamos. Muy bien, mi niña, gracias. Dale, María Ángel, tratemos de ser un poquito breves para que nos acompañe el tiempo. Listo, dale, María Ángel. Alex, bueno, Dale. no, Alex, yo no me he leído 100 años de soledad, pero ya que después de esta conversación con ganas de leerme, está como... María Ángel, y va como anillo al dedo con el trabajo que estás haciendo de viaje a la palabra. Cuéntanos. Sí, entonces yo no lo he leído y me parece demasiado chévere que haya como tantas cosas de temas tan diferentes en un solo libro. Por ejemplo, está lo de las mariposas amarillas, que es la historia de amor de estos dos personajes, que también es como una historia trágica que me hizo mucho recordar a Romeo y Julieta, pues no sé, por la muerte de él y porque no los dejaban estar juntos. Me parece muy interesante y también me gustaría saber qué pasó después y saber como más información, ahí me dejó como la duda. También muy chévere que hablen como, que se profundice tanto como en los personajes, por ejemplo, en esta, ¿cómo es que se llama? La señora que muere. Amaranta. Sí, en Amaranta, que se nota que profundizaron mucho como en quién era Amaranta, qué deseaba, pues en todo, y como muy interesante la historia de ella y la manera en la que veían la muerte, como la manera en que veían que era una más allá y que la persona podía llevar como lo que quisiera, entonces ella empacó como la ropa que quería, le dieron unas cartas para que las llevara, entonces no sé, es como... Hay varias visiones en el mundo alrededor de la muerte, hay unas que dicen que uno no va con nada, en la mitología egipcia creo que es, uno va como a un lugar en el que según el dinero que uno tenga, se va al infierno o se va bueno, no es el cielo, sino que tiene otro nombre. Sí, entonces aquí es como usted lleva lo que quiera, entonces usted puede escoger qué llevar y ella llevaba como estas cartas para
de hablarle a los muertos allá y le prometió a las personas que era lo primero que iba a hacer cuando llegara. Y también me parece muy interesante que a la vez, y como a la vez incluyan la historia de Colombia y la historia de violencia de Colombia en esa época en la que ubican esta historia. Y me parece muy chévere que todo lo vean como en un pueblo ficticio que en realidad no existe, pero lo trabajan tanto que da como la impresión de que es real. Sí, así es. Como ese pueblo, si uno lo busca, para Colombia sí existió, se volvió tan importante que... Sí, ahí tienes varios elementos y varias razones para que abordes el libro. Tú dices, ¿te interesa saber qué fue lo que pasó con Meme y Mauricio Babilonia? Eso es una buena razón para leerlo. La historia de Maranta es una buena razón para leer el libro. Lo que se cuenta sobre las masacres de las bananeras es otra razón más para contarlo. Y solamente son 3 elementos, porque es que aquí hay muchas cosas que narrar. Y no solamente, vuelvo y repito, en Años de Soledad, en toda la obra de Gabriel García Márquez y en la literatura en general. Son temas que... Y también quería decir que me parece muy chévere la manera en la que narraron y las mostraron estas historias todos los estudiantes de 11 que vimos hoy con los documentales, porque pues ahí viéndolos y viendo lo que tú leías y los fragmentos me di cuenta que resumieron mucho las historias, pero se entendió completamente. Claro, que la idea era sintetizar y presentar lo principal. Gracias, Mario. Bueno, Pablo Hernández, y después Samuel Granada y después Carlos. Bueno, yo voy a tratar de hacerlo entonces hiper rápido. En primera instancia, pues me parece muy interesante el ejercicio crítico que se realiza pues ahí. Obviamente no sé si ustedes lo habrán notado y pues si no para que lo observen, la cuestión también de la posición del autor. La magia también está en la parte elemental de cómo está haciendo una crítica a una cuestión social o a un contexto que no se cuenta mucho en Colombia. Antes es muy poco mediatizado hacia afuera, pero lo hace con la magia de poder mantener un estilo literario de unos tiempos en los cuales usted no se quiera salir de ahí, pero aún así sigue siendo una crítica. Obviamente si usted investiga sabrá que la posición de Gabo era pues no muy condescendiente frente al Estado en algunas cuestiones o con respecto a la política que tenía pues el país. Y también la posición de cómo está representando un problema desde la parte de abajo, porque usualmente la literatura colombiana estaba siempre ligada a, pues no sé si ustedes han leído María o algo así, estaba muy ligada como a hablar de las superestructuras, sobre la población supuestamente más privilegiada y eso para dar como un idealismo de deber ser, pero aquí ya Gabo y esta vanguardia de que está bebiendo, esto ella es como un mero naturalismo, es otra cuestión, está llegando a buscar, ha habido pues otras cuestiones que le van a dar un punto más de crudeza al relato, pero es que es a lo que le llama Ángel Rama en ese texto que también es sobre García Márquez de la edificación del arte nacional y popular, está enmarcando una cuestión que los colombianos ya nos entendemos y observamos, pero que no se había querido mostrar. Y pues al menos por la parte estatal. Y es tanto la capacidad que lo logra hacer, el entretenimiento que puede desarrollar, que hay estudios así como, pues Germán Arciniegas también lo menciona, incluso uno de esos es un historiador colombiano, que por ejemplo, la versión que hay de la masacre de las bananeras y los números están usualmente más aceptados con respecto a la obra de Gabo que con respecto a lo que los historiadores han hecho sobre el texto. Y a la hora de la verdad también el Estado pudo esconder mucho esas cifras, entonces para los historiadores ha sido también como un triángulo de las Bermudas ahí, ese pequeño tema. Entonces es interesante ver cómo también puede movilizar la opinión popular el punto que puso Gabo ahí. O sea, se sabe más de la versión de él que cualquier versión estudiada o periodística o algo así. Y ya. Gracias, y fue muy interesante. Pablo, gracias, hombre. Y es muy bacano, pues, bueno, es particular que, como tú lo dices, conozcamos más esta historia a partir de la literatura que la misma historia, ¿cierto? Y yo no sé, yo cada vez que he pasado por esas páginas del libro, tristemente me acuerdo de un comentario de María Fernanda Cabal, que alguna vez dijo que eso era ficción. Esa era ficción de los mamertos, que eso nunca había ocurrido.
Y Gabriel García Márquez obviamente nos está contando una historia, no de ficción, sí ficcionada, pero de algún modo nos está contando la historia de Colombia, porque obviamente la obra comienza años antes de la masacre. El origen de Macondo comienza antes de la masacre, muchos años antes de la masacre. Y es como Colombia se comienza a edificar en esos periodos de verdad de soledad y abandono, que terminan en este momento de la masacre, ¿cierto? Entonces tenemos una historia de ficción, o la historia de Colombia de verdad parece de ficción. Muchas veces hemos dicho de eso, nos hemos reído de lo que pasa aquí en Colombia a través de memes, y pensamos que pensarán de Colombia afuera. Colombia de verdad parece de ficción. Bueno, Samuel Granada, y después Carlos. Bueno, Alex, pues no pude ver completamente todos porque el wifi que tengo en este momento es horrible, pero me gustaría resaltar mucho que la narración de cada uno fue entretenido, pues usualmente yo me duermo con eso, no sé por qué, pero me gustó mucho cómo lo dictaron, cómo lo narraron, sí fue, pues me gustó bastante, pero el que más diría que el que se gana para mí como mi mayor aprecio y mayor gusto es el de la mariposa amarilla, no sé, me parece algo fantástico para mí pensar en eso. Y no sé, me pareció brutal en todos los sentidos, tanto en imagen, en narración y no sé cómo lo cuentan, se me hace bonito. Y un motivo para que de pronto más adelante lo leas o te vayas hacia algunos fragmentos de la obra. Sí, pues nunca me he leído pues, la obra de Gabo, pero pues es que no sé, digo que él se me hace no sé, muy cuadrado para mí, como no es como de mi tipo de lectura que me gustaría, ¿no? Pero pues intentaré pues como leerlo y averiguar ahí también. Claro. El caso es que sí, pues es breve mi comentario. Esto tiene que ser una provocación. Mira que tú ya dijiste que te pareció interesante cómo se narró la obra y te pareció interesante lo que aquí se contó. Entonces aquí hay 3 elementos mínimos que te pueden llevar a ella. Si se logra ese objetivo, excelente, y si no, por lo menos ya acabas de conocer un poco más de lo que es la obra de Gabriel García Márquez, o de lo que fue una de sus obras. Bueno, Carlos Jiménez, dale. Alex, a mí como tal, el mundo literario no es como lo que más llama mi atención, ¿cierto? Porque yo, la verdad, muy poco los libros que yo he leído en mi vida. Y pues el de 100 años de soledad, pues no lo he leído y la verdad creo que no me llama mucho la atención. Pero siempre como que tuve claro pues que en el libro se habla sobre la masacre y todo, pero yo pensaba que era como solo una masacre que estaban, pues los trabajadores estaban pues protestando y que fueron los mataron y ya, pero creo que con esto, pues con todos los videos y con lo que vos leíste, a mí la verdad me quedó como más claro y llamó como más mi atención acerca de todo lo que en verdad pasa y lo que se habla en el libro. Pues pues eso se me hizo muy interesante y como que me abrió más las expectativas a saber más sobre el mundo literario y obras como pues como la de 100 años de soledad y muchas obras más. Pues es como lo que quería decir. Claro, Carlos, es que la idea de este encuentro es una invitación, es una provocación a que ojalá nos volcáramos a leerlo, ¿cierto? Sabemos que muchos de los que están acá no son amantes de la lectura, pero es que la invitación al libro comienza por eso, comienza por una palabra, una conversación, un comentario. Aquí acabaste de escuchar comentarios o historias de lo que es la obra, y eso tal vez te lleve allá. Esa es la idea, Carlos, y muy bacano que así lo hayas planteado. Dale, Luisa, cuéntame. Alex, pues yo quería como que decir o destacar sobre el video de la mariposa, que me pareció muy chévere las imágenes que usaron, cómo utilizaron todo y cómo lo describieron, me pareció súper bonito. Pues ese fue el que más me gustó, todos estaban súper bonitos y los felicito a todos, pero el que más me gustó fue el de la mariposa. Ok, y sobre la obra entonces, ¿qué lograste recapitular o qué lograste capturar y que tú te lleves ya definitivamente? Ok. Alex, ¿cómo? Sobre la obra 100 años de soledad y lo que aquí contamos, ¿qué te llevas o qué idea te queda?
Alex, pues en algunas partes uno como que no ponía cuidado, pero no sé, como que de todo un poquito. Ok, Luis. Bueno, compañeros, no sé si alguien quiere agregar más para concluir y poder cerrar este espacio que para mí ha sido muy significativo y de verdad muy amañador. Salgo más que satisfecho. Dale, don Leandro, amigo mío. Bueno, bien. No, yo como que un tanto sorprendido, un tanto no, ¿cierto? Porque más o menos sé el potencial que hay en los muchachos de 11 y las ganas que le meten a hacer este tipo de cosas. Es una cosa muy, muy breve, en realidad, con la que me quedo, y es que en el primero de los videos, donde las mariposas son los protagonistas o las protagonistas, ¿cierto? Y aparecían por todas partes, en el rostro de Isa, en el rostro de Paula, como que de todas maneras dándole ese lugar, supieron jugar con otra cosa que me parece muy importante, ¿cierto? Y es que a veces nosotros nos vamos hacia lo más evidente, entonces descuidamos otras cosas. Y para mí, con lo que yo me quedo es con el registro de Sebas, ¿cierto? Porque Sebas no tenía mariposas, estaba como con algunas pintas amarillas, pero me quedo con el registro que lograron ahí con Sebastián, ¿cierto? Sebastián no estaba alrededor de ninguna mariposas, incluso Sebastián, que si uno quiere especular un poquito, sería como el personaje ahí del hombre pues enamorado de la historia. Es extraño que él sea el que no tenga las mariposas, pero insisto, no sé, yo me sorprendí, me quedo con el registro que lograron ahí, porque fue un buen truco no poner las mariposas en Sebastián, ¿cierto? Le dieron como su lugar también a que apareciera él, que hubiese otros contornos ahí de lo que es el protagonista del video. Entonces eso me gustó muchísimo, por lo menos en ese, ¿cierto? Y ya después los otros, pues obviamente con sus estilos diferentes. Yo creo que la narrativa de Isabela Correa, pues muy buena en términos de la secuencia del tiempo y ella cómo iba concatenando en los espacios a través de los objetos que van apareciendo en el relato, iba mostrando eso, y yo creo que, pues sí, como que me quedo con eso y también con la creatividad que encuentro en cada uno, ¿cierto? Como muy a su manera. Como que incluso el último video que uno pensaría, o cuando Alex lo presentaba, decía como muy en nuestro tiempo, ¿cierto? Muy en nuestro tiempo. De todas maneras, digamos, mostrando la lejanía con ese lugar que nos está relatando García Márquez, pues los espacios de ellos no querían mostrar ningún Macondo, pero de todas maneras en la forma en la que actúan o en la que entra Alejo y lo recibe Andrea y no sé qué, hay todo un chispazo también de creatividad. Entonces eso como que me gustó mucho también. Ok, don Leandro, muchas gracias, hermano. Bueno, vuelvo y repito que el objetivo creo que se logra, y era darles una pequeña cara, un pequeño rostro de 100 años de soledad. Otro objetivo que se logra es que entendamos de verdad cómo una obra trasciende, no porque sea un premio Nobel, sino por lo que narra en ella. 100 años de soledad se queda en la memoria, es porque de algún modo está narrando, sigue siendo vigente. Cuando hablamos de la máscara de las bananeras, encontramos de hecho cómo el Estado continúa ciego frente a unas situaciones como estas, y eso es lo que hace que estemos contando la misma historia. Yo hablaba de una circularidad, y repito, es como si 100 años después se volviera a repetir o se estuviera repitiendo la misma historia. Eso es lo que nos queda. Y un objetivo más importante a lograr es que en mucho nos queda la pizca, el pellizco de quizás ir a mirar, a pellizcar fragmentos de la obra, porque nos atrajo lo que allí nos contaron. Y si llegamos a ir a la obra para pellizcarla, es posible que ella nos pellizque a nosotros y nos lleve hacia adentro y nos quedemos allá. Si logramos ese objetivo, o creo que ya lo logramos, y es invitarlos. Entonces ojalá que nos vayamos hacia el libro y conozcamos más sobre ella, o más sobre la obra en general de Gabriel García Márquez, o más sobre la literatura en general, porque seguro que allí hay mucho que tenemos que conocer y que encontrar. Si no hay alguna observación más, yo les doy muchas gracias por su asistencia, por su participación, por esta continuidad que logramos en el diálogo, y los invito para este jueves, muchachos. Este jueves tendremos otro conversatorio en el cual todos a las 11 de la mañana leeremos lo que hemos escrito.
lo que hemos compuesto, tratando de salirnos de nuestras casas luego de este encierro al que nos ha llevado la pandemia. El conversatorio se llama La Ventana Abierta, y es como a través de la mirada miraremos, a través de la ventana miraremos y encontraremos lo que nos sirvió para contar una historia, un poema, un sentimiento, una anécdota diferente. Muchas gracias, muchachos, de verdad que los felicito por su participación y les doy mil gracias por haber venido aquí a estar conmigo y con todos nosotros. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, Alex. Chao, bien, Alex, gracias. Chao, Alex. Alex, muchas gracias. Chao, Alex. Chao, bien. Gracias. Alex. Alex, lo buena. Lo mismo, don Felipe. Suerte, don Lucas. Hasta luego. Todo bien, Alex. Hasta luego. Don Simón, muchas gracias por tu participación, hermano. Que estés bien y gracias. Eso, bueno. Don Pablo, muchas gracias, hermano. Me interesaba, pues me agrada mucho saber que te haya captado la atención, hombre, y bacano que estuvieran por acá, hombre. Sí, Don Juan, gracias, hombre. Muchachos, nos vemos. Muchas gracias. Muchachos, mucha suerte. Nos vemos ahorita en la lectura, ¿no? Las mejores. Hasta luego, pues. Suerte. Don Tomás Manuel López, ¿van a decir algo o qué? Les recordar para la grabación. Ah, sí. Venía, Juanjo. Yo le doy parar y ya eso queda grabado ¿en dónde? En el Drive. En el Drive. Él te manda un correo igual, Alex. Te manda un correo y ahí te aparece